Vamos a estudiar la función de proporcionalidad inversa. Esta función modeliza el comportamiento de dos magnitudes inversamente proporcionales, como por ejemplo, magnitudes como las que aparecen en este ejercicio que suele aparecer en los libros de segundo de ESO. Tenemos 4 pintores que pintan un edificio en 8 horas. ¿En cuánto tiempo lo pintarían 2 pintores? ¿En cuánto tiempo uno solo? Aquí vemos que las dos magnitudes que aparecen son el número de pintores y el tiempo. Y que cuanto menos pintores haya para pintar, pues más tiempo van a tardar. Nosotros este tipo de ejercicios lo hacíamos con una tabla de proporcionalidad inversa como esta, ¿no? Número de pintores por un lado y tiempo por otro, eran las dos magnitudes. Y lo hacíamos en una tabla. Así teníamos que si 4 pintores tardaban 8 horas, si disminuíamos el número de pintores a 2, el tiempo aumentaba al doble, inversamente proporcional, cuando una disminuye la otra aumenta. Si disminuíamos el número de pintores a 1, el tiempo aumentaba también al doble a 32. Por otro lado, si hubiésemos aumentado el número de pintores a 8, de 4 a 8, hubiéramos multiplicado el número de pintores por 8, el tiempo se hubiera reducido a la mitad, a 4. Bien, en estas dos magnitudes se relacionan, teníamos una constante que era la constante de proporcionalidad, de tal manera que esa constante, si a una magnitud le llamamos x y a otra magnitud le llamamos y, x por y es constante. Es la constante de proporcionalidad inversa, el producto de las dos magnitudes. En este caso, vemos que 4 por 8 son 32, 12 por 16 son 32, 1 por 32 son 32, 8 por 4 son 32. Por lo tanto, esta constante de proporcionalidad inversa es 32. Si nosotros despejamos una constante en función de una variable, una magnitud en función de la otra, lo que tenemos es que y vale 32 partido x. Es decir, que para calcular el tiempo, lo único que tenemos que hacer es dividir 32 entre el número de pintores. De esta manera, para saber qué tiempo tardarían 8 pintores, lo que hay que hacer es 32 entre 8. 32 entre 8 da 4. Para saber qué tiempo tardarían 2 pintores, 32 entre 2 da 16. O 4 pintores, 32 entre 4 da 8. Vemos pues que podemos establecer una relación funcional entre las dos variables inversamente proporcionales y esta relación se expresa mediante una fracción. La y se obtiene dividiendo una constante entre x. Esta función va a ser la función de proporcionalidad inversa. En este caso es una función donde x tiene dominio en los números naturales, es decir, yo no puedo darle a x el valor 1/2, 1/5, 2/7, porque estamos hablando de número de pintores. Sin embargo, nos vamos a abstraer y vamos a trabajar ya con funciones de proporcionalidad inversa en todos los números reales y vamos a ver que la gráfica que nos va a aparecer va a ser una parábola. Así pues, ya saliendo del problema, una constante, una función de proporcionalidad inversa es de este tipo. La variable dependiente y depende de x, de esta forma como k partido por x, o sea la x aparece dividiendo, a una constante k distinto de 0. Y hemos visto que lo que hacemos con este tipo de funciones es relacionar dos magnitudes inversamente proporcionales, como vimos en el ejemplo. Bien, cuando nosotros representamos este tipo de funciones, nos salen gráficas como esta. Esta es la gráfica de la función 1 partido por x, o sea, cuando k es 1, y vemos la forma que tiene. Es una gráfica que tiene dos ramas, y esta forma se llama una hipérbola. Tiene forma de hipérbola. Las ramas, aquí tenemos una tendencia, cuando x se va a infinito, la rama se acerca a 0, tiende a 0, por la izquierda, y también cuando nos vamos a más infinito, también tiende a 0 por la derecha. Y luego vemos también que hay una discontinuidad en el 0, la función nunca llega a valer 0, porque no se puede dividir por 0,
el 0 no estará en el dominio de la función, y hay una discontinuidad que es de salto infinito. Lo que vamos a tener aquí es una asíntota vertical. La función se va a parecer a la recta vertical el eje Y cuando nos acercamos a 0. Aquí vemos tres funciones distintas representadas sobre los mismos ejes, todas del mismo tipo, de proporcionalidad inversa. La función en rojo, que tiene esta rama y esta rama, vemos que es decreciente, decrece en esta rama a la izquierda, decrece también esta rama a la derecha, lo que pasa es que pega un salto al infinito. Es la que ya hemos visto, 1 partido por x. Después la azul es igual, lo que pasa es que está un poquito más despegada, es la 5 partido por x, y después tenemos esta naranja, que aún se despega más, pero que sigue siendo una hipérbola. Si nosotros representamos esto, se nos va a ir igualmente al infinito cuando x tiende a 0, porque no está evaluada en 0, el 0 no pertenece al dominio. Esta sería la función 10 partido por x. Son todas del mismo estilo, se dibujan todas igual, con asíntota vertical en el 0 y asíntotas horizontales en más infinito y menos infinito, y tienen esta forma. Entonces, para saber si la pegamos o despegamos más, pues lo que podemos hacer, por ejemplo, es hacer una tabla de valores para la roja, para la y igual a 1 partido por x. Pues, por ejemplo, podemos darle los valores 1 y 2 simplemente. 1 partido por 1 es 1, y si le damos el valor 2, 1 partido por 2 es un medio, 0,5. Y entonces vemos que pasa por el 1, 1 y por el 2, 0,5. Ya tenemos 2 puntos. Si queremos le damos también valores pegados, habría que darle valores pegados al eje. Si le damos el valor 1 medio, 0,5, pues nos va a salir 2. 1 partido 0,5 es 2. Para 0,5 nos sale 2. Tenemos unos cuantos puntos, podemos dibujarla. Si le damos valores negativos también, pues nos van a salir una serie de valores negativos. Si en lugar de esa función, pues cogemos la función h de x igual a 5 partido por x, hacemos lo mismo, le damos una serie de valores a la función para saber un poco cómo representarla, y vemos que cuando la x vale 1, la y vale 5 partido por 1, la y vale 5. Cuando la x vale 2, la y vale 5 partido por 2, 5 partido por 2 es 2,5. Cuando la x vale un medio, 5 partido un medio es 5 por 2, la x vale 10. Y también para valores negativos, para menos 1 valdría menos 5, para menos 2, menos 2,5, etc. Entonces, representando estos puntos, el punto 1, 5 estaría aquí, tendríamos ahí un punto. El 2, 2,5 pues sería este punto. El 1 medio 10, pues 1 medio 10 estaría ya por arriba. O sea, 1 medio es aquí, 1 medio 10 estaría por aquí arriba. Y entonces tenemos una serie de puntos con los cuales podemos representar esta curva de aquí, sabiendo bien que esta curva va a tener esta forma, va a ser una curva en forma de hipérbola. Sabemos igualmente que tiene una rama a la derecha y va a tener otra rama a la izquierda. Y de la misma manera, con una tabla de valores, pues representamos cualquier otra. Entonces, vemos cómo son las formas de estas curvas, hacemos una tabla de valores y las representamos, y lo que nos van a dar son hipérbolas. Y lo que podemos decir de ellas es que el dominio de todas estas funciones va a ser todos los números reales menos el 0, porque precisamente no podemos dividir por 0 y es una función donde nosotros estamos dividiendo por x. Entonces vemos que el 0 no aparece en la función, realmente no está en la función. El recorrido, ¿qué valores toma la función? Pues el recorrido, recordad que se veía en el eje Y, entonces va tomando todos los valores positivos, también va tomando valores negativos, pero no toma el valor 0 porque no hay nada, ¿vale? No podemos dividir un número entre algo para que me dé 0. Entonces el 0 tampoco aparece en el recorrido. De hecho, el 0 va a ser la asíntota horizontal cuando la x tienda a más infinito, cuando la x tienda a menos infinito. Pero el 0 no está en el recorrido. El recorrido de la función también va a ser todos los números
menos el 0. Y vemos también que la función es decreciente, va hacia abajo, tanto en la rama izquierda como en la rama derecha. Pero aquí vamos a hacer un inciso. Si bien todas estas funciones son decrecientes, 1 partido por x, 5 partido por x, 10 partido por x, fijaos en estas otras. Estas también son hipérbolas, pero van hacia arriba, son crecientes, tanto en la parte de la izquierda como en la parte de la derecha. Siguen igual, tienen una asíntota vertical en x igual a 0, se van al infinito, tanto a la izquierda de 0 como a la derecha de 0, y tienen asíntotas horizontales, x igual a 0, se van a ir acercando a la recta igual a 0, perdón, a la recta igual a 0, o sea, al eje x, se van a ir acercando al eje x en el menos infinito. Pero van creciendo, van hacia arriba, son crecientes. ¿En qué se diferencia? Pues fijaos cómo son las funciones: menos 1 partido por x, menos 5 partido por x, menos 10 partido por x. Entonces, lo que tenemos es que las funciones son del tipo k partido por x. La tenemos arriba, una constante partido por x. Pues bien, si la constante es positiva, que son las funciones que hemos visto antes, entonces la función es decreciente, decrece, va a ir hacia abajo. Pero si la constante es un número negativo, entonces la función es creciente. Y para terminar, podemos decir que no cortan a los ejes en ningún momento. Si buscamos los cortes con los ejes, no existe el corte con el eje y, porque no le podemos dar el valor x igual a 0, y tampoco cortan al eje x. Siempre están o por encima del eje o por debajo del eje. Una variante de las funciones de proporcionalidad inversa son las funciones racionales. Una función racional es una función igual a p de x partido q de x, o sea, dada por una fracción algebraica. Tenemos como en la función de proporcionalidad inversa la x en el denominador, pero no tiene por qué ser solamente x, puede ser un polinomio cualquiera, y nos puede aparecer también la x en el numerador. Lo único que vamos a decir de ella es el cálculo del dominio. Si por ejemplo nosotros tenemos la función igual a 3 partido x menos 5, aquí ya no el dominio no va a ser todos los números menos el 0, que es lo que teníamos antes, decíamos que las funciones de proporcionalidad inversa eran todos los números menos el 0. Eso no va a ser cierto porque yo de hecho le puedo dar el valor 0 a la x, y 0 menos 5 es menos 5 y tendríamos menos 3 quintos. Luego, esto de aquí no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que no podemos dividir por 0. Entonces, para calcular el dominio, nosotros lo que vamos a hacer es calcular cuando el denominador es 0. Cuando x menos 5 es igual a 0, lo calculamos. En este caso se trata de calcular una ecuación. X menos 5 es igual a 0, supone que x igual a 5. Luego el 5 hace que el denominador sea 0. El dominio en este caso va a ser todos los números menos el 5, porque el 5 es el que haría que estuviéramos dividiendo entre 0. Lo mismo pasa si tenemos, por ejemplo, una función x más 1, por ejemplo, en el numerador, partido de x al cuadrado menos 4 en el denominador. Y tenemos en el denominador una ecuación, un polinomio de segundo grado. Pues igual que antes, tendremos que ver cuándo esto vale 0. Y en este caso, lo que vamos a tener que resolver es una ecuación de segundo grado que, por ser incompleta, sería x cuadrado igual a 4 y tiene las soluciones x igual a 2 y x igual a menos 2. Pues estos valores son los que harían que el denominador valiese 0, porque son los que hacen x cuadrado menos 4 igual a 0. Esos valores son los que harían que estuviéramos dividiendo por 0, que no se puede hacer. El dominio de esta otra función sería todos los números menos el 2 y el menos 2. De esta manera, igualando el denominador a 0, calculando las soluciones y quitándole a todos los números reales
esas soluciones es como calculamos el dominio de las funciones racionales.